Hola. ¿Cómo el partido de Lincoln se convirtió en el partido de Trump? ¿Cómo el partido que terminó, de mala gana, la esclavitud se convirtió en el partido que la quiere restablecer? ¿Y cómo diablos el partido de Jefferson Davis, el presidente de los Estados Confederados, se convirtió en el partido de Barack Obama, nuestro primer presidente negro? ¿Cómo diablos el partido que abogó por la esclavitud, que entró en guerra para defender la esclavitud, que inició una insurrección terrorista para restablecer la esclavitud y mantuvo la esclavitud hasta la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un partido que piensa un poco que la esclavitud es una mala idea? Para entender cómo llegamos a la política de hoy, tenemos que entender la política de antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Hoy hablamos sobre los partidos políticos en términos de las ideologías. Llamamos liberal al Partido Conservador de los Demócratas y conservador al Partido Fascista de los Republicanos. A mediados del siglo XIX, eso no era realmente el caso. Los partidos políticos eran mucho más honestos en aquella época. Les importaba solo ganar el poder, y ganar el poder significaba asegurar bloques de votación. Personas eran más agrupados por cómo votarían basado en sus intereses, y partidos construirían los programas para atraer a esos intereses. Evidentemente, ningún único programa podía ser construido para apelar a todos los bloques. Así que los dos partidos, siempre dos partidos en nuestro sistema electoral, engancharían los dos grupos más grandes que podían. Entonces apelarían a los grupos omitidos con varios encantos y concesiones. El resultado final de esto era que el Partido Republicano, para la época de la Guerra Civil, era el partido de los intereses urbanos, y los demócratas eran el partido de los intereses rurales. Esto significaba que los republicanos eran el partido del norte, y los demócratas el partido del sur. Si se observa un mapa del sur prebélico, debería ser obvio por qué los republicanos no podían penetrar en esa área. Había dos ciudades en el sur, Charleston y Nueva Orleans. Todo lo demás era dedicado a la agricultura. Esas dos ciudades eran absolutamente, inequívocamente ligadas a los intereses agricultores de sus alrededores. Pero, ¿por qué es que los demócratas no tenían una presencia fuerte en el norte? ¿Por qué es que no tenían ningún apoyo entre los norteños rurales? ¿Por qué esos norteños rurales eran ligados económicamente a las muchas ciudades del norte? La agricultura sureña significaba cultivos comerciales impulsados por el trabajo esclavo, principalmente el algodón y el tabaco. La agricultura del norte significaba la comida para alimentar a esas ciudades hambrientas norteñas. Porque rural y urbano no son buenos descriptores. El sur era una economía esclavista, dedicada a producir las materias primas. El norte era una economía industrial y naviera impulsada por la maquinaria. Sus intereses económicos eran radicalmente diferentes. No es decir que no existieran divisiones. El norte aún tenía tensiones entre la clase trabajadora y los propietarios de élite. Aún tenía que ocuparse de los parásitos económicos como los barones ladrones, robber barons. Y el sur tenía personas retenidas como esclavos. No podían votar, pero aún tenían intereses en no ser esclavos. Muy extraño que ningún partido político respondió a esa llama.
En resumen, la guerra civil se produjo como resultado de la esclavitud. El Partido Republicano y sus electores eran divididos entre ellos a que no les gustaba la esclavitud, pero que no querían hacer nada, y ellos que la odiaban con una pasión y exigían que ella sea terminada. El Partido Demócrata era vehementemente a favor de la esclavitud y la quería defender. Al menos esto fue la situación a principios de la guerra. A finales de la guerra, muchos miles de soldados de la Unión habían pasado varios años luchando en compañía de personas que habían explicado en gran detalle los horrores de la esclavitud. Y esos soldados llegaron a odiar la esclavitud con una pasión como resultado. Después de la guerra, la Unión renunció un poco a hacer lo correcto. No me malinterpretes. Tomó tiempo. Pero el sur era muy decidido a continuar siendo los villanos y comenzó una insurrección terrorista, el KKK, para luchar por su derecho de ser absolutamente los peores humanos del mundo. Los Estados Unidos lograron no aprender su lección, ver Vietnam, Irak, Afganistán. En todo caso, después de 10 años de terrorismo, el norte levantó las manos con disgusto y dijo, bien, no nos gustan realmente los negros de todas formas, haz lo que quieras. Y el sur promulgó rápidamente las leyes de Jim Crow, hundiendo a los negros en una pesadilla infernal que comenzó a partir solamente en los años 1907 y que aún continúa hoy. Bien, después de la guerra civil, los demócratas tenían una sujeción irrompible sobre la política del sur y los republicanos el resto del país. Los demócratas se convirtieron en el partido del racismo blanco del sur y los republicanos se convirtieron en el partido de la política. El sur no realmente tenía una política, sino una farsa de la política dedicada a hacer daño a los negros y asegurarse de que el sur nunca cambiaría. De esta manera, el Partido Republicano hizo lo que cada partido ha hecho en la historia de los Estados Unidos cuando fue el único partido disponible. Comenzó a dividirse. Hay siempre dos partidos, ¿recuerdas? Desarrolló una ala conservadora dedicada a las grandes empresas y una ala progresista dedicada a ayudar a los pobres. Temprano, esa ala progresista nos dio a Teddy Roosevelt, un muy buen hombre que falló en 1900 a poner fin a la esclavitud de una vez por todas. La ala conservadora nos dio William Taft, uno de los presidentes más horriblemente corruptos de todos, ahora eclipsado por Trump, y Calvin Coolidge, que observó con desinterés benigno mientras el país pasó de una década de delincuencia rampante, violenta, a una década de pobreza y desesperación, los turbulentos años 20 y la Gran Depresión. Los demócratas nos dieron solamente 2 hombres y 3 presidentes en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Grover Cleveland, un conservador del estado de Nueva York que estuvo en cargo durante 2 mandatos no consecutivos y así es contado 2 veces, y Woodrow Wilson. Wilson era un vil pedazo de mierda que ganó únicamente porque Teddy Roosevelt trató de formar un tercer partido y dividió la votación republicana. Americanos realmente aprendieron una lección de esta y con certeza nunca trataría de repetirlo. Esto es el sarcasmo. Al carajo con el partido Green. El siguiente gran cambio fue la depresión.
La política económica del laissez-faire la provocó, y Franklin Delano Roosevelt era decidido a acabar con ella. FDR fue de hecho pariente de Teddy Roosevelt. Eran primos lejanos. FDR era el primer de los demócratas modernos. Como un demócrata del estado de Nueva York, como Cleveland, no formaba realmente parte de la ala del sur del Partido Demócrata. Se trataba más de no formar parte de la política corrupta republicana de la ciudad de Nueva York y de trabajar para los pobres. La presidencia de FDR era muy diferente de la presidencia de Coolidge. Promulgó el socialismo, creó un montón de programas gubernamentales y comenzó a dedicar mucho dinero. Construyó la infraestructura y implementó la seguridad social y la medicina socializada. Sacó el país de la depresión en el transcurso de 8 años y puso las bases de un ingreso en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una breve reacción violenta republicana conducida por el ala conservadora, de la cual unos miembros quisieron también montar un golpe de Estado, frustrado por el oficial que invitaron a conducirlo. ¿Cuál reacción vio el país redesciende en la recesión y que fue rápidamente terminada? FDR pudo hacer todo de esto porque tuvo el apoyo del Congreso. Construyó una coalición aparte de pequeños campesinos, grandes campesinos y trabajadores urbanos. Fueron los élites urbanos que no le apoyaron, que trataron de oponérsele. Tenían dinero y podían atender el fin de una depresión. FDR obtuvo a las personas muriendo de hambre. Estas incluyeron los demócratas racistas del sur. Así, el socialismo de FDR tuvo que hacer concesiones que lo convirtieron en no en el socialismo. Tuvo que excluir los negros. Quiero estar muy claro. No quiero que esto sea una hagiografía de FDR. Su legado tiene algunas manchas enormes, incluso aparte de excluir franjas grandes de la población de sus reformas pseudo-socialistas. ¿Pseudo-socialistas? No al menos es que él respondió a presiones de granjeros blancos de California y les ayudó a robar las tierras de granjeros inmigrantes de Japón, encarcelados en campos de concentración hasta el final de la guerra. Entonces ocurrió la Segunda Guerra Mundial y FDR murió a principios de su cuarto mandato sin precedentes. Fue sucedido por Harry S. Truman, también un demócrata en el mismo patrón moderno. Truman concluyó el último mandato de Roosevelt y ganó su propio segundo mandato. Entonces cambió definitivamente la política de los Estados Unidos, tratando de cimentar un legado moderno para los demócratas. Intentó promulgar una legislación sobre los derechos civiles. Después de la guerra y los horrores del alemán nazista, los progresistas pensaron que tal vez los Estados Unidos estuvieran listos para no ser cabrones contra los negros. Los racistas del sur no estaban listos. Strom Thurmond, senador de South Carolina, obstaculizó con éxito la legislación de Truman en 1947. Entonces fue al frente de los racistas del sur para formar los Dixiecratas. Anteriormente al ala del sur de los demócratas estaban en esa época un partido en su propio derecho y formarían la política de los Estados Unidos durante los 20 años siguientes. De 1948 a 1978
1868, los Estados Unidos tenían tres partidos: los republicanos, los demócratas y los dixicratas. Como dije antes, los republicanos, como el partido de un sistema con un solo partido, habían sufrido una división dulce en un ala conservadora y un ala progresista. Esta división en los demócratas fue en gran medida la misma cosa, una división entre los antiguos racistas del sur y la coalición progresista construida por FDR. De la misma manera que un sistema con un único partido es inestable en el sistema electoral de los Estados Unidos, también es inestable un sistema de tres partidos. De un modo u otro, el sistema tiene que colapsar en dos partidos. La única cuestión es cuál de los tres partidos sería destruido. El resultado sería determinado por la división dulce en el Partido Republicano. A mediados del siglo XX, las dos alas del Partido Republicano llevaban los nombres de dos de sus miembros más famosos. Los republicanos de Rockefeller, llamados por el gobernador liberal del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, y los republicanos de Goldwater, llamados por el senador conservador del estado de Arizona, Barry Goldwater. Con el tiempo, el Partido Republicano perdía más de sus miembros liberales de Rockefeller a los demócratas, y los republicanos conservadores de Goldwater se alineaban más con los dixicratas. Para entender esto, es útil ver que los Estados Unidos estaban experimentando un desarrollo económico significativo durante ese tiempo. Estimulados por su dominio como una superpotencia nuclear, y en la ausencia de ninguna oposición de cualquier país otro que Rusia y China, los Estados Unidos podían desarrollar un imperio hegemónico mundial. Desarrollamos un sistema de colonias y estados dependientes para alimentar nuestra máquina de guerra recientemente construida y para servir tanto de fuente de materias primas como de mercados para nuestro aparato comercial recientemente construido. Pero el sur no vio ese crecimiento. Todavía atrapado en la esclavitud de Jim Crow, el sur lo encontró difícil desarrollarse. En lugar de esto, los trabajadores negros migraron para el norte y el oeste, lo que alimentó los booms económicos fuera del sur. También formaron la cultura cuando el racismo provocó la clase media blanca recientemente rica a huir hacia los suburbios recientemente construidos. En otras palabras, después de la guerra, el norte vio mucho crecimiento, cambio, desarrollo y dinero, mientras que el sur compró tractores y continuó a cultivar algodón y tabaco. El sur se aferraba a los buenos viejos tiempos, y el norte se enriqueció. El sur se convirtió en el corazón del conservadurismo racista, y el norte obtuvo un aprecio fresco para el racismo debido a todas las personas negras que eran finalmente libres para abandonar el sur, porque el norte necesitó de repente la mano de obra que el sur ya no necesitó. Avance rápido a 1968. Los demócratas han desviado todos los republicanos liberales y ganaron una lucha difícil para promulgar la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Partido Republicano se queda con su base conservador y poca esperanza de ganar las elecciones de 1968. Pero observan el sur sólido y se dan cuenta de que, después de garantizar a los negros el derecho de votar e integrar las escuelas, no hay ninguna posibilidad de que los dixicratas y los demócratas van a reunirse.
Los republicanos, gracias a la campaña presidencial de Goldwater en 1964, en la que él ganó solamente el sur, probablemente nunca van a recuperar el voto liberal, pero sí tienen la oportunidad para ganar unos votos dentro y fuera del sur. Por esa razón, ese visionario brillante Richard Nixon se candidata con la estrategia del sur. Para citar el estrategista político de Nixon, Kevin Phillips, a partir de ahora los republicanos nunca van a obtener más que el 10 al 20% del voto negro, y no necesitan más que esto. Pero los republicanos serían cortos de miras si debilitan la aplicación de la ley de derecho de voto. Cuanto más negros se inscriben como demócratas en el sur, más pronto los blancos negrofóbicos abandonen los demócratas y se conviertan en republicanos. Eso es lo que son los votos. Ahí es lo que son los votos. Están los votos. Sin este empujón de los negros, los blancos recaerán en su viejo arreglo cómodo con los demócratas locales. O, para citar al estrategista republicana Lee Atwater, que cometió el pecado cardinal de ser honesto, pensó que hablaba de manera extraoficial. Comienzas en 1954 diciendo en 1960, sí, esa palabra es muy mala, muy mala. En 1968 no puedes decir, esa te hace daño, sale el tiro por la culata. Así que tú hablas de cosas como el forced busing, los derechos de los estados y todo así. Te estás convirtiendo en tan abstracto ahora que estás hablando de reducir los impuestos. Y todas estas cosas de que estás hablando son cosas completamente económicas y un derivado de esas es que los negros salen lastimados más que los blancos. Y subconscientemente tal vez eso es un partido. Una parte del problema. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si la situación se está convirtiendo en tan abstracta y tan codificado, entonces estamos eliminando el problema de un modo o de otro. ¿Me sigues? Porque obviamente estando sentado diciendo queremos reducir esto, es mucho más abstracto incluso que la cosa del busing y aún más abstracto que... Para clarificar. La estrategia del sur fue muy sencilla. Tenía solamente dos reglas. Sea racista, no parezca racista. La primera regla es bastante franca. Si quieres ganar el sur es necesario ser un cabrón racista horroroso. Tienes que convencer a los electores del sur que consideras a los negros como animales que merecen estar asesinados en las calles. Tienes que odiar toda porción del progreso social que se ha realizado desde 1620. Eso es como uno gana el sur. Pero se necesita la segunda regla o tú no ganas más que el sur. Los dixiecratas nunca ganó ningún estado fuera de la antigua confederación. Los Estados Unidos son bastante racistas ahora. En 1968 fueron aún más racistas. Pero incluso en 1968 el resto del país pensó que el sur estaba yendo demasiado lejos. El sur estaba linchando a los negros en todas partes, haciendo explotar a las iglesias de negros y echando los perros a los manifestantes en la televisión nacional. El resto del país estaba contento de dejar a los negros en la miseria absoluta, dejar a la policía les asesinar y oprimir discretamente. Si quieres ganar el resto del país, tienes que no parecer racista.
tienes que hablar de las políticas reales. Y esas políticas tienen que ser al menos un paso removida de quiero hacer daño a los negros. Y la estrategia funcionó. Funcionó magníficamente. Nixon ganó en 1968 con una margen cómoda. 1968 fue la última vez que los dixiecratas presentaron un candidato presidencial. Nixon ganó en 1972 con una maldita victoria abrumadora. Tuvo una margen significativa en la votación popular y ganó casi todos los votos en el colegio electoral. Su adversario demócrata, George McGovern, ganó solamente el estado de Massachusetts y un único condado en Maryland. Y un loco en Virginia decidió dar un único voto electoral al libertario John Hospers. Se ha usado la estrategia del sur desde entonces. Cada candidato republicano, con la única excepción, ha tenido suficiente de sentido común para hablar en código. En lugar de gritar sobre las personas negras que manifiestan por sus derechos, usted da a la audiencia racista una indicación sutil y hablan de law and order, la ley y el orden. En lugar de hablar sobre la segregación de escuelas públicas, habla del busing en los bonos escolares y eliminar el departamento de educación. En lugar de decir que las personas negras son perezosas, habla de las reinas del bienestar. En lugar de decir que las personas negras son criminales, habla de la necesidad de limpiar nuestros centros urbanos. Se exigió 20 años, pero los republicanos conquistaron el sur y el KKK conquistó los republicanos. La política del sur era muy confusa, mientras que los racistas blancos aprendieron a votar por el antiguo partido de Lincoln. Sin embargo, el proceso ha terminado cuando Newt Gingrich condujo la reacción conservadora en 1994 contra la elección de Bill Clinton en 1992. Existe más de la historia, por supuesto. Los republicanos sacaron provecho no solo del racismo, pero también del odio cooperativo del socialismo y los impuestos altos de la década de 1950. El odio cooperativo de los impuestos que pagan los programas socialistas está conchapado con el odio racista por los programas socialistas que benefician a los negros. Esas mismas cooperaciones ayudaron también a crear el movimiento evangélico moderno, financiando el mismísimo cariño del sur, Billy Graham, y sería súper fácil proporciona pruebas para la combinación de la política republicana y el cristianismo evangélico del sur, además de las pruebas abundantes de que la religión proporciona un terreno fértil para el racismo. En cambio, he tratado de explicar lo que ha pasado con algunos indicadores del porqué. La explicación completa es que toda faceta de la vida del sur fue construida sobre y alrededor de la supremacía blanca, a fin de que el Partido Republicano pueda aprovechar de esa con la estrategia del sur. Tuvieron que alterar la estructura del partido, solo un poco, y proporcionar una capa de negación plausible. La estructura del racismo sureño permanece intacto en la política del Partido Republicano de hoy, y la chapa del lenguaje codificada puesta por encima es lo que permitió a esta estructura difundirse por toda esquina de la cultura estadounidense de hoy. Mencionó antes que solo un político no fue suficientemente inteligente para seguir la segunda regla de la estrategia del sur. Eso fue Donald Trump. Él es un tópico para otro ensayo.